2008, el libro de un servidor está a las puertas de este recinto y bueno, pues los invito a que si lo pueden adquirir, reflexionen sobre él, piensen sobre él. Yo estoy convencido de lo que allí digo, pero se me hace que es una contribución de buena fe, por supuesto, al gran esfuerzo que hace el Foro Nacional, como ustedes, para que nunca nos salgamos del camino del derecho, de la justicia, de la razón, de la verdad y particularmente de la Constitución. Muchísimas gracias por su generosa atención. Agradecemos mucho al asesor Raúl Rivas esta conferencia que nos ha hecho favor y les vamos a pedir hagan llegar sus preguntas y respuestas. ¿No sería viable que la Corte Interamericana? Ah, no, desde luego que sí. Perdón. Solo me referí a la cuestión del título cuarto de la Constitución, pero por supuesto que se ha pensado en recurrir a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, absoluta y totalmente, 100%. Así que no hay nada más que. Hace algunos días, en la revista Proceso, a raíz del caso ABC de las guarderías, se llamó a la Suprema Corte como Suprema Corte de Sana. ¿Cuál es su opinión al respecto? Yo pienso esto. A mí me llamó la atención que un ministro como el recién designado Lelo de la Rea se manifestara con tanta energía jurídica y ya al margen del lenguaje del derecho con tanto valor civil en el sostenimiento de sus puntos de vista en cuanto a que funcionarios como el exgobernador Burs, el expresidente municipal del Pocillo y el señor hoy secretario de Comunicaciones y Transportes, Coordinador Casitas, pues incurrieron en graves y muy serias responsabilidades. A mí me pareció un dictamen impecable, se quedó solo y siempre me dije a mí mismo, qué cosa tan curiosa, que un ministro designado, porque esta es la verdad, es el esquema constitucional. Se manda una terna, pero ya sabemos, ustedes conocen perfectamente cómo se nombra un ministro, con un cordón umbilical muy fuerte con el presidente de la República en turno. Pues caray, qué valor jurídico, qué valor civil lo que ha dicho. Y alguien muy malicioso me dijo, ¿por qué no analiza usted la posibilidad de que sea un truco? Como un truco sin un valor entendido. Que está diciendo eso con toda la aquiescencia y simpatía de los pinos. Lo está diciendo y los otros van a decir que no, para que se vea que hay independencia. Yo me pareció que era una exageración, pero ahora que cambia tan radicalmente de criterio el ministro en cuestión, en el caso del sindicato, y que cosas tan evidentes no las ven, ya entra en dudas. Es lo que puedo considerar sobre esta reflexión. Sabemos que la vigencia estatutaria del sindicato ha vencido, es decir, la toma de nota de su comité no tiene reconocimiento jurídico, podrá interponer ese juicio o tendrá que hacerlo mediante una. Esto lo ha visto el doctor de Bueno, pero tengo entendido que hubo elecciones en el sindicato, así lo permite la ley, y fue reelecto el que era anteriormente dirigente. Entonces el problema ha desaparecido, aunque pues de lo que queda del sindicato creo que es mínimo, pero bueno, desde el punto de vista de la pregunta, yo creo que así es, ¿no? Recurrirán también, sí, a instancias internacionales, absolutamente de acuerdo, porque el Pacto de San José considera que los derechos humanos, y dentro de ellos está naturalmente todo esto de lo que hemos hablado, que los derechos humanos no tienen nacionalidad, que son universales, y que donde haya violación de un derecho humano, ellos tienen evidentemente potestad, y México pues bueno ha suscrito el instrumento internacional, y por supuesto que hay que recurrir.
absoluta y totalmente, pero esto ya también sería cosa del sindicato de ver cómo lo maneja. ¿Existe algún antecedente de sanción a los ministros en algún otro país? Yo en otro país no lo sé, pero en el caso de México no solo no existe antecedente, sino que yo recuerdo, nadie había, y aquí está en la Constitución, a lo mejor aquello de que en países de ciegos el tuerto es ley, a lo mejor un servidor de ustedes es tuerto y los demás que han llevado casos de este tipo pues son ciegos, no lo sé, pero aquí está en la Constitución. Pero yo no recuerdo que en otro país se haya hecho cosa similar, no lo he estudiado a fondo, pero sí puedo garantizar que aquí no solo nunca se había hecho, sino que ni siquiera se había planteado la posibilidad de que después de que hablara el Espíritu Santo a través de los ministros, alguien se atreviera a cuestionarlos. Eso sí, totalmente convencido. Bueno, porque yo presento lo siguiente que viene en el libro que está a su disposición a la entrada de este recinto. Aquí se pregunta que por qué considero que una constitución puede ser contradictoria. Por lo siguiente, yo soy partidario del que llamo discurso constitucional, es decir, una secuencia, discurso, exposición hablada o escrita del pensamiento, una secuencia lógico, jerárquica, de menos a más, de una idea o de varias ideas, secuencia cuantitativa y secuencia cualitativa. Cuantitativa, porque primero es el 4, después el 5, después el 20, después el 30. Y cualitativa, porque lo que dice un artículo precedente en el texto supremo y lo declara y manifiesta mediante una solemne proposición jurídica, no puede ser contradicho con un artículo posterior, o no debe. Se dice que hay excepciones, totalmente de acuerdo. La excepción confirma la regla, pero yo creo que no puede haber contradicciones. Como esto del fuero, el artículo 13 dice: ninguna corporación ni persona podrá tener fuero. El 61 habla de fuero, está contradiciendo lo que dice el artículo precedente, que a mayor abundamiento estén las garantías individuales y que por lo tanto es fundamental, es el sistema vertebral de la Carta Magna. Entonces hay un choque. Si este choque llegara a un tribunal, si se planteara en un tribunal, ¿cuál debe de preponderar? Evidentemente el artículo de mayor jerarquía, que es el de las garantías individuales. Hay casos en que se ha dicho pueden enfrentarse los artículos del mismo título primero, de las garantías individuales. Entonces habría que recurrir a la precedencia cuantitativa y normativa. Pero yo sí pienso que dentro del esquema del que llamo discurso constitucional tiene que haber una secuencia. Esta secuencia se puede romper, si cabe el término, o alterar, mejor dicho, no romper, se puede alterar por excepción, concedido, pero no por contradicción. Y cuando hay una contradicción, como en el caso del 13 y del 61 al que me he referido, pues evidentemente hay que subsanarla en presencia de lo que yo llamo choque constitucional, ¿no? Por eso hablo de la contradicción. ¿Considera usted que existe subordinación del Poder Judicial Federal respecto al presidente de la República? Si es así, ¿existe posibilidad que el legislativo esté en las mismas circunstancias? Bueno, pues yo lo que considero como abogado es que nuestro texto debe de ser modificado, el texto supremo, en lo que atañe al nombramiento de ministros, por razones obvias. Y los ministros nombran jueces, etcétera, etcétera. Y en el otro terreno, en el del poder legislativo, pues yo creo que todos sabemos lo que pasa. Es decir, abundan las componentas, que les diré, los convenios adquiridos previamente, no sobre bases sólidas de razón, de justicia y de derechos, sino de intereses políticos. Pero eso no quiere decir que uno diga, bueno, ¿para qué recurro al amparo?
¿Para qué recurro a esto? ¿Para qué recurro a aquello? ¿Para qué me voy a la Corte? ¿Para qué me voy a la Cámara de Diputados en el caso del juicio político? No tiene ningún sentido. Pues yo creo que ese es un espacio de escepticismo que con muchos de nosotros no va. Por eso yo he insistido en lo que corresponde a la que hemos denominado lucha por el derecho. Luchar por el derecho, nadie me obliga. Si algún abogado dice, no, esto sí no tiene ningún sentido, está en su pleno derecho de hacerlo así, pero yo siento que es un compromiso con el deber ser. Hay gente que en el mundo del deber ser pues es muy resignada. Alguien decía, la diferencia entre las ciencias de la naturaleza y nosotros, nuestra ciencia que forma parte del esquema, según Dilthey, de las ciencias del espíritu, es que en el mundo de la naturaleza, la manzana de Newton inevitablemente tiene que caer. Si la manzana de Newton no cae, bueno, pues es una catástrofe universal. Y en el mundo del derecho debe caer. ¿De acuerdo? Y hay quien dice, no, yo dedicarme al debe, no, es muy complicado, ya 20 pero yo creo que sí hay que luchar y que si está uno convencido de que algo debe ser, pues hay que agotar todas las posibilidades razonables para defender aquello. Y al final de cuentas, pues creo que este es el gran compromiso del derecho y de los abogados. Pues muchísimas gracias, un fuerte aplauso para el maestro. Quedaron pendientes algunas preguntas. Nos comentan que ya está el siguiente ponente. Por respeto a él, el maestro Carrancá nos va a hacer favor de acompañarnos a comer. Si hay alguna pregunta, alguna duda, si nos hace el favor, maestro. Muchísimas gracias. Le vamos a nombre de la Federación Mexicana de Colegios de Abogados y del Colegio de Abogados del Valle de México, le otorga un reconocimiento al doctor Raúl Carrancay Rivas por su brillante conferencia magistral. Muchísimas gracias, maestro, como siempre, por su brillante conferencia.